El artículo 32, que les he mencionado, lo dice con toda claridad. Todos tendrán, los particulares, derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes. Es decir, está refiriéndose a un principio de responsabilidad. ¿Cuál es el enlace constitucional más allá del que acabamos de haber mencionado de la teoría general? Pues el enlace está en el propio artículo 106 de la Constitución. En los mismos términos, o mejor dicho, la ley 40 lo que hace es seguir los postulados marcados por la Constitución en el apartado 2 del artículo 106, menciona que los particulares, en los términos establecidos por la ley, la que acabamos de decir y leer, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, nuevamente, excluidos los supuestos de fuerza mayor, siempre que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, aquí ya no se diferencia entre normal y anormal, porque es cualquier funcionamiento público. Esta es la justificación, o por así decirlo, el engarce constitucional que tiene además su parangón en el propio artículo 9, donde establece estos principios que han de regir, bueno, pues al Estado democrático de derecho, como es el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables de los derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad, así como la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, son principios que han de marcar todo el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Además, no hay que olvidar que en materia de la que estamos hablando, bueno, en donde como consecuencia de la aplicación del estado de alarma con base a la Ley Orgánica 481 de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, bueno, pues también se recoge en el artículo 3.2 que quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, ya felizmente fenecidos como consecuencia del COVID, de forma directa o en su persona, o derechos o bienes, daños o prejuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con las disposiciones o lo dispuesto en las leyes. Es decir, de alguna manera, la consecución o la adaptación de un estado de alarma que puede producir por las restricciones a su actividad económica, social, educativa, de transportes y suponga un daño para los particulares, pues también se establece, como no puede ser de otra manera, bueno, pues ese principio de reparación integral de que por unos intereses generales, como consecuencia de la aplicación de la ley de los estados de alarma, excepción de sitio, pues no tiene obligación de soportarlos de forma individual cuando se produce un perjuicio, y en este caso además previsto así en la propia ley orgánica a que acabamos de hacer referencia. Además, evidentemente, no solamente esta ley, sino la que hemos mencionado al principio, la del régimen jurídico del sector público, en donde se recoge no solamente el mencionado ya artículo 32.1 que hemos leído, sino además una serie de artículos que vienen a establecer de manera sustantiva cuáles son los principios por los que ha de funcionar o regir la responsabilidad patrimonial, y en donde se refiere no solamente a los daños que sufren los particulares por los que ha de ser indemnizado, sino que además se está refiriendo no solo a los de la administración pública, sino también a aquellos daños como consecuencia de los otros poderes del Estado, como es el legislativo o el judicial. En ese sentido, la Ley 40 viene, y es algo diferenciado a lo que estamos tratando, pero viene aquí a referirse también a el apartado 3, a los particulares que tendrán el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran de sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria. Y habla concretamente de la responsabilidad que se conoce como la del Estado legislador. En este caso, evidentemente, como dice la ley, la responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos.
y se refiere no solamente a los que ya prevé la propia ley del Estado legislador, sino también a aquellos supuestos en los que se ha declarado inconstitucional una ley siempre que concurran los apartados y los requisitos subsiguientes. Por un lado, que la lesión que sufra uno como consecuencia de una ley se refiera a una ley declarada inconstitucional. En este caso, ya sabemos que es un acto legislativo el Real Decreto por el cual se establece el estado de alarma. Si se declarara inconstitucional, porque más allá de las medidas propias del estado de alarma, lo que se han adoptado son medidas propias de un estado de excepción, como es lo que supone todas las limitaciones de derechos fundamentales, más allá de sus restricciones, o su supresión total, bueno, pues evidentemente pues ya da lugar a daños y perjuicios derivados de una ley, estado legislador, porque esa misma ley, como estado de alarma, ha sido declarado inconstitucional. Recuerdo a todos los oyentes que ahora pende precisamente ante el Tribunal Constitucional un recurso contra dicha declaración del estado de alarma que había sido interpuesto por el partido político Vox. Dice además la ley 40, siempre que esta responsabilidad del Estado legislador será siempre que se hubiera negado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Efectivamente, la responsabilidad del Estado legislador hay que hacerla valer ante el órgano judicial competente para conocer la legalidad del acto administrativo, pero si se basa en un estado de alarma cuya inconstitucionalidad ha sido alegada y luego con posterioridad así ha sido acordada, entonces se cumple el requisito de esa responsabilidad siempre y cuando se hubiese sufrido por un particular unos daños y perjuicios que no tenga obligación de soportar. Hay que recordar, no obstante, además, que esta declaración de inconstitucionalidad, bueno, pues como bien recoge el apartado 6 de este artículo 32 de la Ley 40, dice que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria a derecho, producirá sus efectos desde la fecha de su publicación, salvo que se haya establecido otra cosa. En ese sentido, bueno, pues no hemos de olvidar que efectivamente, de acuerdo con lo que luego dice la Ley 39 de 2015, la del procedimiento administrativo común y administraciones públicas, que es la que va a regular el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial, esta tiene que ser al menos durante los 5 años anteriores a la declaración de inconstitucionalidad que se hayan alegado de estos perjuicios que uno no tiene obligación de soportar. Por tanto, vemos que la propia Ley 40 viene ya no solamente a distinguir lo que hemos hecho referencia antes, sino que tiene un régimen especial, la responsabilidad del Estado legislador, como también la tiene la responsabilidad del Estado juez, porque se rige por lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial,